Cuando empieces a leer este libro, te vas a dar cuenta de todas las atrocidades que han realizado los diferentes gobiernos en diferentes épocas. De verdad que haces una reflexión de si el humano aprende o no de sus errores, porque aquí te muestran todas las muertes con las cuales han bañado la historia de México. Y no solamente es historia nacional, sino también internacional. De verdad que este libro llama mucho la atención porque te mencionan ciertos datos que no vienen en libros de texto de historia que nosotros hemos revisado en la escuela, o en algunos títulos que son de tinte conservador, porque es obvio que no les conviene que este tipo de información pues se dé a conocer al público. Pero si tú eres un lector constante de este tipo de textos, créeme que va a enriquecer mucho tu pensamiento sobre la cultura y todo lo que se vive en nuestro país. Comenzamos. Izquierda, 1923-2023. La terca travesía, de Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela. En el prólogo nos dice el por qué izquierda y menciona los personajes y las situaciones de las que se hablarán en el libro, porque la izquierda es producto de la resistencia y es la historia colectiva de los reprimidos. En el capítulo Las Bestias del Olvido nos hablan de Ricardo Flores Magón y su lucha por una sociedad más justa en México, y cómo su figura quedó relegada de la Revolución Mexicana a un simple precursor, esto de acuerdo a la historia oficial que se estableció. En el capítulo El camino de la opresión nos habla sobre los medios de comunicación, en específico la prensa, y cómo ésta se ha vendido al Estado en los momentos históricos de México, por ejemplo, en la matanza del 68, y nos dice que la prensa fue convenenciera y que la sumisión deriva en lambisconería. También nos habla sobre algunos intelectuales como Paz y Fuentes, que no estaban de acuerdo con lo que hacían los medios y los políticos ante eso. También menciona que el ejército ha participado más en acciones negativas que positivas en la historia de la izquierda, y que ha sido el garrote de los diferentes gobiernos para la represión. En el capítulo El Proyecto Truncado nos habla sobre Francisco J. Mújica, un político declarado de izquierda y a quien le pusieron la etiqueta de radical por acciones políticas como la expropiación y repartición de tierras de una hacienda en Tamaulipas en 1913, y quien llegó a ser gobernador de Michoacán, aunque esto no le agradó a otros políticos como Obregón, que lo quería ver muerto. Hay datos interesantes sobre el por qué no fue el sucesor de Cárdenas en la elección presidencial de 1940, en donde gana Manuel Ávila Camacho. En el capítulo Ni pan, ni tierra, ni libertad, nos habla sobre un hombre que creció con los ideales de la Revolución Mexicana y que dio su vida porque se mantuvieran de ese modo. Rubén Jaramillo nos habla sobre la ideología que va formando con base en las situaciones que va viviendo, la convivencia con el zapatismo y la amistad con el general y expresidente Lázaro Cárdenas. También menciona cómo la revolución se vio interrumpida con la llegada de Manuel Ávila Camacho a la presidencia en 1940, ya que dejó de lado a la izquierda para institucionalizar a la derecha, y debido a esto, hombres como Jaramillo fueron mal vistos por parte de las autoridades y la sociedad, debido a que la prensa atacaba a todo aquel que estuviera en contra del gobierno. En el capítulo Exterminio y Ascenso nos habla sobre la represión contra las expresiones de izquierda en los 70, encabezadas por Genaro Vázquez, Lucio Cabañas y la Liga Comunista 23 de septiembre, y también nos habla de su contraparte, los encargados de desaparecer esas expresiones, los halcones, la Brigada Blanca, la Dirección Federal de Seguridad, Miguel Nazar Haro y el Consejo Coordinador Empresarial. En el capítulo La asfixia nos dice cómo Televisa desde los años 70 tenía como objetivo apoyar al candidato del partido hegemónico, o sea, el PRI, y cómo algunos intelectuales de izquierda, desde sus periódicos y las publicaciones de sus libros, ponían en duda la estabilidad democrática del país, y nos habla de los sindicatos y partidos de izquierda que surgieron en ese lapso. En el capítulo Arrinconar a la izquierda,
habla sobre cómo Salinas de Gortari estaba empezando a armar la alianza del PRI y el PAN para que existiera una democracia bipartidista y cómo algunos partidos políticos como el PRD, encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, le hicieron frente. También menciona que a partir del tratado comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, Salinas de Gortari pudo arrinconar a la izquierda, fortalecer el lazo político con el PAN e integrar a los intelectuales a su proyecto. Pues prácticamente los medios de comunicación formaron al monstruo mexicano, o sea, la izquierda. Nos dice que también las mujeres tuvieron un papel importante durante el momento de subversión y menciona a algunas como Denny, Ramona y Rosario Ibarra. En el capítulo Neoliberalismo Salvaje nos habla del poder político que va adquiriendo el PRIAN y menciona varios de los crímenes cometidos por el Estado, encabezados en su momento por el PRI y por el PAN. Al saber esto, te preguntas si realmente debemos sentirnos seguros en un país como México. ¿De verdad te sientes seguro? En el capítulo Izquierda de dos hombres nos habla sobre la relación que tenían Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador y cómo esta fue cambiando hasta distanciarse. En el último capítulo, Cicuta de Derecha, nos habla sobre cómo los partidos conservadores hacían la guerra sucia a los partidos de izquierda para que no pudieran llegar al poder. También menciona la separación de algunos políticos del partido del PRD y cómo poco a poco se fue armando el partido político de Morena. Si tienen la oportunidad de leer este interesante libro, hágalo, no tiene desperdicio.